Buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es José Vicente Castro Ábalos y formo parte del equipo del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, psicólogo clínico, y me toca abordar con ustedes, tratar el tema del suicidio y los mitos. Mitos y suicidio. Es indudable que hablar de mitos es un tema apasionante, complejo, porque los mitos han acompañado al ser humano desde su nacimiento, desde el surgimiento del ser humano, ha ido evolucionando a través de mitos, mitos de la creación, mitos de la evolución, mitos de la procreación, y así hemos estado en nuestra cultura invadido de mitos, que son creencias que de alguna manera se van transformando y van superando, pero que muchas veces ante los acontecimientos importantes de la vida, pues a veces funcionan como un obstáculo para poder comprender y entender ciertas situaciones complejas de nuestra vida. La pandemia que acaba de pasar es indudable que también estuvo llena de mitos, de dónde surgió, por qué llegó, qué la provocó, y que de alguna manera influyeron en nuestro comportamiento. El comportamiento, la conducta que hacemos ante un mito se le llama ritual. Entonces, somos seres humanos que vivimos con mitos y con rituales. En el caso del que nos ocupa, el problema del suicidio, pues no se escapa a esta situación. El suicidio, como ese acto deliberado de quitarse la vida, es un tema de lo que la gente por lo general no habla, lo oculta. Le da pena, le da culpa hablar del suicidio. Por lo tanto, esto a veces nos dificulta justamente abordar su tratamiento para justamente llegar a algo que es muy importante, que es su prevención. El suicidio, como lo hemos venido viendo hasta ahorita, se ha constituido en un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que su frecuencia y distribución en nuestra sociedad hace que justamente los especialistas en atenderlo, pues no bastaría para atender un abordaje integral del problema del suicidio. Un problema de salud pública es necesario que la comunidad, la sociedad intervenga con procesos de su educación para enfrentarlo adecuadamente. El suicidio, como ustedes ya lo hemos venido viendo, pues es ese acto deliberado de quitarse la vida. Así lo define la OMS, palabras más, palabras menos, pero nosotros aquí justamente lo que queremos enfatizar que el suicidio es un fenómeno que es prevenible. Por eso hablamos no tanto del acto suicida en sí, como ese acto último que no tiene retroceso, que no forma de volver atrás. No solamente nos estamos refiriendo al suicidio como el acto único. Hoy en día hablamos de lo que se conoce como el comportamiento suicida. Cuando hablamos de comportamiento suicida nos estamos refiriendo no solamente al hecho en sí de quitarse la vida, sino al conjunto de pensamientos, ideas que aparecen previo al acto y que conocemos como ideación suicida, y que también a veces evoluciona y avanza hacia lo que son los intentos suicidas, muchos de ellos sin éxito, es decir, intentos donde la gente a través de autolesionarse intenta quitarse la vida, pero no ocurre tal hecho. Entonces, a todo este proceso que va de la ideación, el intento al acto suicida, le llamamos comportamiento suicida. Y es allí donde quisiera como dejar sentado como una premisa fundamental. Este comportamiento suicida hoy en día es prevenible, es decir, podemos hacer algo, actuar algo, sensibilizarnos para evitar que esto ocurra. Para eso es muy importante conocer y dimensionar en qué momento podemos entrar cuando una persona está en riesgo suicida. Poder identificar a una persona, a una familia, a una sociedad que tiene un riesgo suicida es fundamental para hacer acciones que de alguna manera prevengan el hecho, para que de alguna manera podamos anticiparnos ante este acto
fatal, tremendo, trágico, que es quitarse la vida. Bien, hoy vamos a abordar qué relación tiene esto con los mitos. El suicidio como un problema de salud pública, como decía al principio, pues no está ajeno a los mitos que se generan alrededor de él. ¿Por qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? El hubiera aparece continuamente y además con una tremenda pues confianza para hablarlo así. En el sistema de salud pues tenemos un fuerte subregistro de porque son casos que no se hablan y que hoy estamos aquí justamente para enfrentar esta situación. Y el tema de hoy, los mitos, es algo que justamente nos va a ayudar a que si los enfrentamos adecuadamente y enfrentamos esto con evidencias científicas, estaremos en condiciones de evitar los suicidios. Así pues, vamos a iniciar propiamente con el tema. Como decía ante un momento, los mitos son criterios culturalmente aceptados que no reflejan la veracidad científica, pues se trata de juicios de valor erróneos con respecto al suicidio. Entorpecen la prevención de dicha conducta, por lo que se hace necesario difundirlos para que sean erradicados y se faciliten las acciones de prevención. Es muy importante enfrentar los mitos que hay alrededor del suicidio como una medida muy efectiva de lograr la prevención. Entonces, vamos a tratar de ir meditando sobre algunos de los mitos que hay alrededor del suicidio y cómo los podemos enfrentar. Entonces, vamos a empezar con este primero que dice que hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo para quitarse la vida. Efectivamente, el hablar del suicidio es algo que la gente le teme, no lo hace. Hay un prejuicio, hay un estigma, hay un mito de que de eso no se debe hablar, esto no lo podemos expresar. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. La gente dice, ¿cómo voy a comentar esto con la familia, con los amigos? No saben qué decir. Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona, en vez de incitar, provoca a introducir en su cabeza esa idea. Reduce el peligro de cometerlo. Y puede ser la única posibilidad que ofrezca el sujeto para el análisis de los propósitos autodestructivos. A veces solamente el poder expresar nuestras ideas nos ayuda bastante. ¿Quién no de nosotros, con el simple hecho de contar con alguien y poder expresar libremente lo que pensamos, es un gran reconfortamiento? No es necesario hacerlo especialmente con un especialista. El hecho de contar con alguien que me escuche es muy importante. Por eso, hablar del suicidio como mito es importantísimo erradicarlo. Hay que hablar del suicidio cuando aparezcan ciertos riesgos que nos pueden decir que una persona está justamente en ese momento de la ideación. Vamos a ver otro mito. Otro mito dice que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el que se quita la vida pues estaba loco o tenía un problema de salud mental o en fin ya se le veía que no se sentía bien, etcétera? Pero las personas con problemas de salud mental, si bien es cierto que tienen mayor probabilidad de realizar un intento o suicidio, como especialmente las personas que padecen un cuadro de depresión mayor, que la población general, pero no necesariamente hay que padecer un problema de salud mental para hacerlo. E intentar un suicidio no es sinónimo de un trastorno mental. El suicidio es una situación, el riesgo suicida es una situación en la que todos nos podemos ver comprometidos sin importar la clase social, el nivel económico, la raza, el color, nada. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida podemos estar en una situación de crisis, de estrés, que nos haga pensar o que nos haga incluso intentar contra la vida.
Por lo tanto, no es un trastorno mental como tal. Sí es cierto, hay ciertos trastornos mentales que están asociados a la aparición del suicidio. Bien, pasemos a otro. Este dice, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Hay personas que piensan que uno nace con una especie como de destino ya muy predeterminado y dice, quien tiene una idea suicida siempre la va a tener y nunca va a dejar de serlo. Es inútil que hagamos algo, como si todo estuviera ya automáticamente determinado. Esto es muy importante erradicarlo porque no tiene ningún fundamento científico. De hecho, entre el 1 y el 2% de los que intentan el suicidio lo logra durante el primer año después del intento y entre el 10% al 20% lo consumirá en el resto de sus vidas. Es decir, es muy bajo el porcentaje de las personas que uno piensa que ya traen la idea de suicidio y lo van a hacer. Es muy reducido, por eso es muy importante intervenir. Entonces, no la persona que tiene una idea de suicida va a ser una persona permanentemente con intentos suicidas. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen alarde. Es común y es algo como muy popular entre la comunidad decir, lo que quieren es llamar la atención, solo quieren alardear y no va a pasar nada. Yo creo que ese mito hay que tirarlo. Cuando estemos frente a alguien que alarde de esto, más allá de enjuiciarlo, de criticarlo, siempre hay que escucharlo y dar la oportunidad porque en el fondo puede ser que esté allí un malestar, un conflicto que vale la pena escucharlo. Es decir, no hay que menospreciar cuando la gente alardea de los intentos suicidas. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Es decir, no se puede hacer nada, nadie hubiera pensado que alguien se iba a quitar la vida. Si bien es cierto que a veces es imprevisible en qué momento la persona toma esa decisión y sigue estando lleno de misterio y demás, también es cierto, y esto algo que hemos trabajado mucho aquí en el equipo, es que sí hay signos y ya hay síntomas y hay señales de poder detectar cuando una persona está en riesgo suicida. El escuchar, el sensibilizarse, el hacerse presente, el poner atención, el interesarse por el otro, cuando vemos que se aísla, que está triste y demás cosas, que de repente nos da la señal de que puede tener un riesgo suicida, el poder hacer una atención es suficiente para poder adelantarnos al proceso y hacer una actividad verdaderamente preventiva de evitar el suicidio, que si bien se puede presentar repentinamente, podemos adelantarnos y evitarlo. Otro mito dice que el que intenta un suicidio es un cobarde o es un valiente. Es muy común entre la gente volvernos muy fácilmente enjuiciar, calificar a una persona. Y bueno, el suicidio, después de que a veces es difundido abiertamente o así, se dice, pues qué valiente fue, o qué cobarde, o quiso huir de sus problemas, o qué valor tuvo tan grande. Y bueno, es muy respetable porque definitivamente sí hay muchas cosas que uno tiene que, hay cuestiones éticas, morales, religiosas que a veces están presentes. Y bueno, pero es indudable que calificar al suicidio así como de una categoría de ser muy débil, cobarde o ser muy valiente y casi héroe, pues tampoco nos ayuda mucho a entender el proceso del suicidio y mucho menos poderlo prevenir. Entonces no hay que enjuiciar a una persona que intenta suicidarlo como una persona débil o una persona valiente, fuerte, etc. Hay otro mito muy común en este tema del suicidio que es que solo las personas mayores se suicidan. Los niños no se suicidan. Hay una creencia general de la comunidad de pensar que los niños no intentan suicidarse. Desafortunadamente, si bien la tasa mayor de suicidio que tenemos en el país está entre los 15 y 29 años,
y especialmente entre la población de 20 a 24 años, esto no exime de que también adolescentes o menores de edad hayan intentado suicidarse. Sí es un hecho que se puede presentar y por eso hay que estar atentos. No es exclusivo de la gente de tercera edad o personas mayores en los que solamente se pueden acceder al suicidio. No, el suicidio no reconoce tampoco edades y se puede presentar en cualquier persona en cualquier momento de su vida. Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. Vivimos hoy en día una verdadera transformación de hace 25, 30 años que ha implicado la comunicación vía el internet, vía la tecnología, y yo todavía no dejo de sorprenderme las maravillas que hace la comunicación. Estar ahorita yo frente a ustedes, pues realmente me permite cómo me puedo comunicar con tantas personas sin que antes no lo podíamos hacer de esa manera. Y entonces los medios de comunicación masiva, la radio, la televisión, el periódico, los impresos, pues claro que juegan un papel muy importante. La manera en que comunican una noticia como el suicidio puede ser determinante, ya sea para que influya sobre la gente, intente de alguna manera promover ciertas conductas suicidas, como los suicidios colectivos que conocemos, o ciertos afanes que hay por reconocer que es una meta muy importante, es un ideal, es un fanatismo de grupos, pues pueden llevar al suicidio, ¿no? El morbo que a veces generan las noticias, pues pueden llevar a la gente a querer intentarlo. Pero también, y por otro lado, también es cierto que una información veraz, objetiva, seria, puede ayudar a la gente a reconocer en su propia persona, en su propia vida, en la familia, en la sociedad, qué elementos están presentes en nosotros para tratar de evitar un suicidio. Es decir, puede actuar también como un factor preventivo. Entonces, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo por la manera en que transmiten la noticia, que se pueda volver una conducta a imitar o que se pueda tratar de evitar. Pasamos a otro mito. El riesgo suicida es hereditario, por lo tanto no se puede prevenir. Es un poco parecido al que veíamos hace unos momentos. Es decir, si la gente ya trae en los genes o en la familia ha habido una historia de suicidios, es indudable que eso se va a presentar siempre. Si bien es cierto que las personas que han tenido en su historia acontecimientos entre familiares de suicidio es un factor de riesgo para que esta persona pueda intentarlo, no es porque sea hereditario, es un proceso de aprendizaje que sí lo hace vulnerable, pero definitivamente no es un factor causal de provocar un suicidio. El comportamiento suicida es multifactorial, aunque no se puedan encontrar varios miembros varios miembros de una misma familia que hayan terminado sus vidas por suicidio. Es decir, el suicidio es muy importante prevenirlo y no es necesariamente una situación de causa-efecto o un proceso hereditario que se va a cumplir irremediablemente. El riesgo suicida ha quedado atrás cuando la persona empieza a animarse. Ojo con esto. A veces dice, bueno, tuvo una crisis, pero yo ya lo veo muy bien. En el caso del suicidio, mucho cuidado. Miren, la experiencia clínica y las investigaciones han mostrado que cuando que la ocurrencia de los suicidios tienen un alto grado cuando la persona ha salido de un tratamiento por un intento suicida, cuando se ha considerado que ya ha recuperado, a veces es el momento, los próximos 15 días son momentos de alto riesgo para que realmente el suicidio se consuma. Es decir, si una gente ya lo intentó, no lo exime, no lo digamos, lo vacuna, para usar una palabra metafórica, para con suicidio, no.
Al contrario, una persona que intentó suicidarse hay que tener todo un seguimiento para justamente evitar que se vuelva a dar. Porque como les dije hace un momento, las investigaciones han mostrado que los suicidios han ocurrido cuando la persona ha salido de una crisis y se le ha podido como equilibrar, compensar, estabilizar. Las creencias religiosas funcionan como un factor protector en la mayoría de los casos. Un tema delicado, espinoso, lo de la religión. Es cierto que a veces la vida espiritual, inclusive si vamos más allá de la religión, si esa vida que va más allá de lo material y que todos tenemos, seamos o no creyentes, pero que es la vida espiritual, el tener valores, por ejemplo, sí ayuda a veces a proteger contra una conducta suicida. También es cierto que los extremos, los fanatismos, no ayudan nada y que a veces pueden, al contrario, fomentar el intento de un acto suicida colectivo, como lo hemos visto en la historia contemporánea. Pues bien, entonces la religión sí puede ser un factor protector, pero también si se cae en los extremos de un fanatismo de líderes fanáticos y demás, pues puede ser un factor de riesgo. Entonces, en ese sentido, como los medios de comunicación, hay que saberlos manejar para que realmente funcionen como un factor preventivo o protector contra el suicidio. Los retos de suicidio no se realizan. También es algo muy común que la gente diga, ese que está retando, a veces nos hemos encontrado con personas que dicen, los reto, yo me voy a suicidar tal día o me voy a suicidar de esa manera y anda como retando, como si hubiera un anuncio, por eso pusimos aquí como reta a la sociedad, a la familia, a los amigos, a la pareja, me voy a suicidar y se piensa, no, eso no se realiza. Como lo dije hace unos momentos con otro mito, no hay que desestimar cuando la gente reta, hay que dialogar porque atrás de este reto probablemente sí esté alguna idea suicida que vale la pena trabajar. El sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Este es muy parecido al que comenté hace un momento. Justamente la persona que ha tenido crisis suicidas puede volverlas a repetir, se puede volver a presentar la situación. Salir de una crisis suicida no es garantía de que ya no va a pasar. Es un criterio equivocado que conduce a disminuir las medidas de observación estrictas del sujeto y la evolución sistematizada del riesgo de suicidio. Siempre ante una crisis suicida hay que establecer todo un proceso de seguimiento. Aquí en el grupo, en el equipo que estamos trabajando para la prevención del suicidio, hemos señalado muchísimo esto. Ante una crisis suicida es muy importante no soltar, ya está bien, ya salió, no, hay que hacer un seguimiento por semanas, meses, años, ¿no? Y así de una manera evitar que este fenómeno se vuelva a repetir. Estaban, como dice aquí la diapositiva, casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo después de los 3 primeros meses tras la crisis, cuando todos creían que el peligro había pasado. Vean ustedes, los que intentan suicidarse después de una crisis está dentro de los primeros 3 meses en que se dio esta. El acercarse a una persona con comportamiento suicida sin la correspondiente preparación para ello, solo mediante el sentido común, es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. La gente dice, yo no estoy preparado, necesito una gente especializada, un psicólogo, un psiquiatra, que realmente puede saber cómo ayudarlo. No necesariamente. Por eso es que estamos trabajando en esto, capacitando, empoderando a comunidades, a gente
de los primeros niveles de salud, inclusive la propia comunidad, porque la propia comunidad puede estar sensible y el simple actitud de sensibilizarse ante el dolor ajeno, ante el sufrimiento del otro, es un factor muy importante para prevenir el suicidio. No se requiere necesariamente de una especialización. Cierto que cuando hay un intento suicida importante, un riesgo que llamamos inminente, donde la gente ya pasó al acto, se cortó, se tiró, en fin, sí, claro que se requiere hospitalización y se requiere justamente de el personal especializado para poder estabilizarlo. Pero cuando hablamos y estamos hablando de comportamiento suicida como eso que va desde la ideación, es clarísimo que todos estamos en posibilidad de poder prestar atención y ayuda, y esto es una medida preventiva para el suicidio. Entonces, quitar ese mito de que solamente la gente especializada puede ayudar a una persona con riesgo suicida, pues no es así. Y bueno, esta da continuidad a la anterior, dice, solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio. Bueno, ya lo comenté, no solamente los psiquiatras, es indudable, los especialistas, psicólogos, psiquiatras, son muy importantes, claro que atienden en un riesgo inminente, pero todo el comportamiento suicida, todo lo que está previo a que se dé el acto, pues es una participación donde todos podemos estar involucrados. Los que intentan suicidarse y los que se suicidan son individuos peligrosos, pues igual que atentan contra sí mismos, pueden hacerlo contra los demás. Es como pensar que, y bueno, uno podría pensar que así es, que el suicida es un homicida contra sí mismo, y que muchas veces esta conducta pues también la generalizan y la externalizan. Y entonces hemos visto cómo a veces sí en ciertos suicidios colectivos este es el mecanismo, yo me voy a suicidar, soy líder y bueno, todo el mundo estoy invitando a que hagan lo mismo, ¿no? Y aunque no cometa el acto el mismo, sino que fomente que los otros lo cometan contra sí mismo, pues es una forma de suicidarse, ¿no? Entonces, no es que sean gente peligrosa el que intenta suicidarse, pero sí requiere de una atención para justamente trabajar el hecho de que la conducta suicida no se convierta en un ejemplo, en una motivación, una provocación al otro para que también lo haga. En ese sentido es el riesgo, pero no necesariamente es que estas personas sean asesinos en potencia o un peligro que realmente puede intentar a que otros también hagan el suicidio o que ellos mismos quieran cometerlo. El tema del suicidio debe ser tratado con cautela por los problemas sociopolíticos que ocasiona. A veces se dice, miren, de esto no hay que hablar, guarden el silencio, no lo hablen. No, yo creo que es importante hablarlo, pero hablarlo con objetividad, atacando los prejuicios, atacando el morbo y demás cosas. No, el suicidio es un tema del que se tiene que hablar, pero claro, se tiene que hablar con objetividad, con evidencias científicas, describiendo justamente de una manera correcta los hechos y no de una manera morbosa que provoquen la curiosidad y otro tipo de necesidades pues, perversas que puede tener la gente, ¿no? Pasamos a otro. Parece que esos son todos. Bueno, pues la conclusión y que yo quiero dejar muy sentado es que el comportamiento suicida es prevenible y está en nuestras manos, y yo agradezco a todos los que nos escucharon porque yo creo que cada uno de nosotros en nuestra comunidad, en nuestro pequeño grupo, estaremos en condiciones de hacer medidas efectivas para la prevención del suicidio. Muchas gracias por su atención.